qué tal te va a ti en poder decir que no, en poder poner límites? Cuando hablamos de una comunicación asertiva que tiene que ver con la honestidad, con el pensar en el otro, con poner límites, con tener un proceso de comunicación muy adecuado, también estamos hablando de la capacidad de decir no. Asertividad no quiere decir que entonces siempre voy a estar complaciendo y diciendo lo que el otro quiere oír. Esta asertividad también tiene que ver con encontrar lo que yo quiero, con darle valor a lo que es importante para mí, en tener mi propia voz, mi propio criterio, en ser dueño de mí, de mis pensamientos, de mis creencias, de mis valores, de mis opiniones, y no solamente quedarme con ellas allá rumiándolas y pensando, ay, yo por qué no dije, sino también en poderlas expresar, sabiendo que a veces pues podrán ser expresiones, opiniones populares y bien recibidas, y otras veces podrán ser vistas pues como con malestar, como con rabia y mucho más cuando decimos que no, porque claramente que pues no es tan rico ni decirlo ni recibirlo, pero sí es importante dentro del proceso de la comunicación y de la vida saber poner este punto y saber negarse y saber poner como hasta aquí llego, esto no va conmigo o no me parece justo o no estoy de acuerdo o no me quiero involucrar en esto. Sí es importante pues decirlo de una manera adecuada, no como una imposición, sino como mi expresión de lo que yo siento y de lo que yo pienso, también teniendo en cuenta que estoy valorándome a mí dentro de esta postura. Es importante también, pues, en muchas de las ocasiones argumentar el no. O sea, no es solamente no porque no quiero o no porque no, sino que en muchas ocasiones vale la pena para que sea más asertiva esa comunicación, poder argumentarlo. No quiere decir que siempre hay que hacerlo, ni que es que si no se argumenta no es válido, pero sí puede eso facilitar mucho más como el poderlo decir y que el otro pues lo pueda tolerar. Sin embargo, la meta no es que el otro tolere el no, eso ya le corresponde al otro. La meta es, si yo no estoy de acuerdo con algo, si no me parece, debo irme entrenando. Claramente no es fácil, es un proceso como todo en la vida de entrenar y de aprender, pero que sí tenemos que tener en mente esta posibilidad, esta capacidad, esta necesidad de poder poner un no cuando es necesario. Entonces, pues empecemos a entrenar a ver cómo nos va diciendo que no en lo que corresponde. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que te guste mucho la información, que te suscribas a mi canal y que tengas un lindo día en armonía.